Cuando me propusieron así como un título, ¿no?, diciendo, hombre, algo de los griegos, pero algo que tenga que ver con el mundo contemporáneo, y pensé, pues quizás el deseo, porque diríamos, es un tema muy, muy contemporáneo, ¿no? Vivimos en una civilización del deseo, ¿no?, donde diríamos, pues realmente podemos satisfacer nuestras necesidades, quizás como nunca antes en la historia de la humanidad, pues hemos podido satisfacerlas. Y sin embargo, aunque tenemos pues una sociedad de consumo que nos ofrece todo, muchas veces vivimos muy insatisfechos. O sea, curiosamente se da la paradoja que podemos satisfacer nuestros deseos básicos, quizás lo que realmente muchas veces querríamos hacer, y sin embargo muchas veces notamos pues una cierta insatisfacción. Y por eso hay autores, ¿no?, hay pensadores, por ejemplo Byung-Chul Han, ¿no?, que es un pensador norcoreano que está muy de moda, finca en Alemania, dice que vivimos una sociedad del cansancio. Vivimos curiosamente una sociedad en la cual ya podemos hacer todo, pues estamos cansados, ¿no?, y un poco aburridos porque quizás nos falta algo, no hemos sabido gestionar adecuadamente el deseo. Por eso yo quería primero aproximarme un poco a la cuestión del deseo, la civilización contemporánea. Vamos a ir a los griegos, ¿no?, como a las grandes posturas, ¿no?, de gestión del deseo, y luego quería conectarlo con algo también un poco del siglo XX, ¿no?, siglo XX y hacia el XXI, ¿no? Bien. Unos autores suelen decir que el punto de inflexión en la civilización contemporánea pues es hacia los años 50-60, ¿no?, donde de alguna manera pasamos de una civilización pues después de la guerra, ¿no?, que está reconstruyéndose, a un mundo en el cual pues ya se pueden satisfacer las necesidades y hay una economía de mercado. Y sobre todo donde entra la publicidad en juego, donde entra muy fuerte la publicidad en juego, y eso ha transformado de alguna manera nuestra manera de configurar nuestros propios deseos, ¿no? Diríamos que quizás hasta el hombre pues hasta mediados del siglo XX pues más o menos se conformaba con lo que tenía, y a partir de los años 50, 60 se da una especie de hiperestimulación. Quizás hay personajes que son poco conocidos, pero diríamos que han influido mucho en la cultura occidental, ¿no? Uno a veces piensa pues en Platón, en Aristóteles, o en, no sé, ¿no?, los grandes ilustrados, ¿no?, del siglo XVIII, o grandes figuras del siglo XIX, Marx. Dice, pero a veces hay personas que quizás de una manera más anónima o quizás no tan conocida han podido influir mucho en la manera de configurar pues nuestro día a día. Y uno de ellos es Ernst Dichter. Ernst Dichter se había educado en el psicoanálisis de Freud y había tomado esta idea de que en el fondo tenemos muchos deseos que son inconscientes. O sea, que deseamos cosas sin saber muy bien por qué. Y entonces Dichter dice, esto es muy interesante para aplicarlo a la publicidad y al consumo, porque de lo que se trata es de estimular esos deseos inconscientes, ¿no?, de los cuales ni siquiera pues muchas veces sabemos que están ahí, y mediante recursos del inconsciente pues apelar al consumidor de modo que pues generemos ventas, y de alguna manera hay que ofrecerle al consumidor pues lo que realmente en su inconsciente quiere, aunque muchas veces él ni lo sepa. Entonces él se hizo famoso por hacer muchas terapias grupales pues para estudiar productos, ¿no? Pues la sopa, ¿no?, que parece que la sopa es un producto como muy básico, pues hay maneras y maneras de vender la sopa, y la mejor manera de vender pues es hacer, ¿no?, pues una terapia grupal y decir, oye, la sopa, ¿qué os evoca? Y la gente pues decía, pues hombre, nos evoca pues no sé, una comida de la infancia, una comida muy antigua, ¿no?, pues desde los primeros siglos, desde que el hombre es hombre pues siempre se ha tomado sopa, y también me evoca pues a mi madre cómo hacía la sopa. Entonces él dice, bueno, todo esto hay que recogerlo y a la hora de diseñar una campaña para vender sopa, pues de alguna manera apeles. Y él realmente pues se hizo muy famoso, ¿no?, se hizo muy famoso con lemas, ¿no?, como put a tiger in your tank, ¿no?, pon un tigre en tu depósito de gasolina, ¿no? Es decir, pues la gasolina, el coche, había que asociarlo, ¿no?, pues a la fuerza, al valor, y de alguna manera si lográbamos generar una conexión inconsciente, ¿no?, entre el consumidor y esa imagen del tigre, pues posiblemente iba a echar en la gasolinera, ¿no?, que le interesaba. Bien, realmente lo de Dichter fue muy revolucionario, eso suele decir que fue como un antes y un después en la manera, ¿no?, de configurar la sociedad de consumo. Es decir, pues ahora ya no se trata simplemente de ofrecer objetos, ¿no?, y que la gente los pueda comprar, sino que hay que estimular para que compren más. Dichter llegaba a decir, el problema de la sociedad contemporánea es que la gente no consume demasiado, ¿no? Todavía es muy puritana.
Entonces hay que lograr que no sea tan puritana, que no tenga miedo a consumir y entonces pues ya será feliz y vivirá tranquila, ¿no? Con todas las necesidades satisfechas. El otro punto de inflexión, yo pensaba a la hora de entender cómo gestionamos quizás hoy en día nuestros deseos, pues es la Revolución de Mayo del 68. Me estoy yendo un poco al siglo XX, pero voy a ir luego a los griegos, ¿eh? O sea, esto es un poco marco. Claro, Mayo del 68, hombre, yo no lo he vivido, igual, pues no sé, ¿no? Gente con más experiencia, pues no sé, lo tiene, ¿no? En su memoria. Pero digamos, claro, se suele decir que es un antes y un después, no simplemente porque haya sido una revolución estudiantil, sino por el tipo de revolución estudiantil y lo que supuso en el cambio cultural, ¿no? Pues de alguna manera un icono en el cambio cultural. Es decir, de una cultura quizás pues más propia, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, más burguesa, más tranquila, es decir, pues jóvenes que quieren pues libertad y quieren sobre todo una nueva manera de satisfacer sus deseos sin restricciones, ¿no? Aquí una pintada de Mayo del 68, ¿no? Prenez vos désirs pour des réalités, ¿no? Tomar vuestros deseos por realidades, ¿no? O sea, uno tiene un deseo, pues de alguna manera hay que llevarlo a cabo, porque, diríamos, quizás la manera más contemporánea de entender el deseo es que lo que yo experimento como deseo es de alguna manera algo que configura mi identidad, ¿no? O sea, yo soy de alguna manera lo que yo siento y mis deseos, entonces si no lo realizo de alguna manera mi identidad está un poco truncada. Esto es una idea como muy propia de Mayo del 68 y que además pues viene muy influenciada por un pensador que se llama Marcuse, ¿no? De la escuela de Frankfurt, que emigró a California, y Marcuse escribió un libro que se llamaba Eros y civilización, entonces donde proponía que había que lograr una sociedad no represiva, ¿no? Una sociedad no represiva, porque de alguna manera igual habíamos reprimido demasiado, ¿no? Los impulsos, los instintos, los deseos, y esto había traído una serie de insatisfacciones, y quizás lógicamente es necesario pues reprimir los deseos, porque si no lo hacemos pues no podríamos sobrevivir, ¿no? Dijimos, bueno, es que si estuviéramos haciendo siempre lo que nos da la gana, pues sería el caos, anarquía, pues nadie iría a trabajar, o no sé, sería un poco a veces la guerra, ¿no? Unos con otros, entonces pues hay que reprimir, ¿no? Necesitamos normas, pero hombre, piensa Marcus, igual ahora ya la sociedad capitalista ha llegado a un punto en el cual pues podemos no reprimir, ¿no? Y lograr como una especie de, también, ¿no? De paraíso en la tierra, ¿no? Entonces que de alguna manera todo se convierta como en juego y bien, pues Marcuse, que tampoco es uno de esos pensadores que suena tanto, pues influye mucho también, ¿no? Las ideas de, o en algunos, ¿no? De las ideas de Mayo del 68 o en todo ese ambiente cultural. Claro, entonces, de alguna manera nos encontramos pues, con una civilización del deseo, ¿no? Podemos satisfacer muchas necesidades, quizás ya no hay pues tanta represión, bueno, tanta norma, digamos, pero a la vez nos damos cuenta que quizás no estamos del todo satisfechos, ¿no? Es decir, oye, por el simple hecho de tener un amplio abanico, ¿no? De posibilidades y por el hecho de alguna manera que pues ya no hay como tanta represión, pues diríamos, eso igual no nos ha llevado a vivir pues del todo satisfechos, ¿no? Sino que muchas veces pues llegamos a una sociedad del cansancio, una sociedad a veces del aburrimiento, una sociedad en la cual pues ya son todo estímulos, pero ya no hay ningún estímulo que realmente nos llene. Y por eso me parece que es como muy necesario repensar el deseo, ¿no? Lo que quería era repensar el deseo desde los planteamientos clásicos. También porque de algún modo las circunstancias históricas de los clásicos, en cierto sentido, también se asemejan un poco a nuestra circunstancia histórica. Sobre todo cuando nos aproximamos a la figura de los epicúreos y de los estoicos, que vivieron en el llamado helenismo, pues hicieron un mundo ya cosmopolita, se pueden satisfacer muchas necesidades y sin embargo van a proponer una manera de gestión del deseo muy curiosa. Siempre me ha gustado mucho el cubismo porque, claro, el cubismo es una manera de descomponer las imágenes en sus múltiples perspectivas, ¿no? Y mostrarlas todas a la vez. Y esta mujer ante el espejo, pues lo que nos muestra, bueno, sería como un doble, ¿no? Un cuadro cubista, o sea, por un lado la mujer, no sé si real o no real, por otro lado la mujer en el espejo, pero diríamos, en el fondo, las dos imágenes son perspectivas que de alguna manera se construyen en otras perspectivas y, bueno, se van mezclando colores y... Me dice, quizás es un poco reflejo de la situación a veces del hombre contemporáneo, ¿no? De las personas del siglo XXI. Es decir, pues entonces tenemos muchas posibilidades, pero a veces tenemos un problema de decir, bueno, pero en realidad no sé qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida, no sé hacia dónde tengo que ¿no? conducir mis deseos, no sé cómo darles un orden. Y ese es precisamente el problema que tenían los clásicos.
El problema que vamos a ver que tiene Platón, el problema que tiene Aristóteles, no lo vamos a ver hoy mucho, pero diríamos, en este punto pues es muy platónico, y el problema que de alguna manera se enfrentan epicúreos y estoicos, ¿no? Cómo ofrecer una filosofía, un modo de vida, una terapia del deseo, que lo que ayude precisamente es a ordenar y a construir una identidad y a vivir tranquilo, ¿no? Y feliz. Bien, vamos a empezar con Platón, aunque el cuadro que traigo aquí pues es Sócrates, ¿no? La muerte de Sócrates, está ya en prisión. Sócrates lo han condenado injustamente los atenienses y entonces se reúnen sus amigos en la cárcel pues para despedirse de él. Y lo que nos cuenta Platón en el Fedón, ¿no? Que es el gran diálogo donde se narra todo esto, pues es que Sócrates estaba muy tranquilo frente a la muerte. Curiosamente estaban todos tristes, pero pues Sócrates estaba tranquilo y está encadenado, pero él dice que el problema no es estar encadenado con unas cadenas de hierro. Dice que él eso no le preocupa. Dice, lo que realmente sería preocupante es estar encadenado a los placeres y a los dolores. Dicen, pero hombre, Sócrates, ¿esto por qué lo dices? Dice, bueno, porque de alguna manera cuando sentimos algo, ¿no? Cuando experimentamos un fuerte deseo, eso muchas veces nos lleva a engaño. Y nos lleva a engaño no porque el placer o el deseo sea malo, sino porque cuando experimentamos un fuerte deseo, de alguna manera eso nos hace valorar las cosas a veces de un modo que no es racional, de un modo que no es el apropiado. Y la filosofía, dirá Sócrates, es precisamente ese modo de purificar el deseo, ese modo de introducir una racionalidad. Eso que de alguna manera el mensaje socrático es precisamente lo que va a tratar de hacer Platón en sus obras. O sea, uno lee la República habla de la ciudad perfecta, ¿no? De la ciudad justa, pero Platón en el fondo lo que quiere hablar es de la justicia interior. Dice, hay un momento muy gracioso de la República en el cual ya ¿no? han discutido sobre todo en la República. O sea, ha empezado la República con una discusión acerca de si es mejor ser justo o injusto. Se ha enfrentado con un tipo que se llama Trasímaco, que defiende que la injusticia en el fondo es la fuerza y que, bueno, pues en el fondo justo e injusto son nombres, ¿no? Son convenciones. Bien, no han salido muy convencidos de lo que dice Trasímaco y dicen, bueno, vamos a ver cómo es la justicia en la ciudad. Y han discutido acerca de qué elementos son imprescindibles para que una ciudad funcione bien, ¿no? Cuáles son las partes integrantes. Y ya una vez han discutido todo eso, le dicen, oye, pero Sócrates, ¿realmente esta ciudad justa que estamos imaginando es posible? Y dice Sócrates, que en el fondo es el pensamiento de Platón, es que da igual. O sea, lo importante no es la ciudad que estamos imaginando. Esta ciudad no es más que un reflejo del ser humano. Igual que las partes de la ciudad tienen que estar ordenadas para que haya justicia, ¿no? Igual que va a decir, pues el que es agricultor tiene que ser agricultor y el que es soldado tiene que cumplir muy bien con su deber y el que es gobernante tiene que administrarlo todo para que haya justicia. En el fondo, lo que se trata es de ordenarse uno mismo de modo que nuestros deseos, nuestras apetencias, pues sean un todo ordenado, integrado y haya justicia dentro del alma. En la República es donde Platón va a hablar de tres partes del alma, o tres partes, podríamos decir, del ser humano. Estas tres partes del alma, que son como muy conocidas, ¿no? Van a ser por un lado la parte apetitiva, ¿no? Sensible, diríamos, son los deseos pues, que empujan pues, a la comida, a la bebida, a dormir, al sexo, etc. Por otro lado estaría la parte que la tradición ha llamado irascible, podríamos decir como más pasional, que tiene que ver con el afán de superación, con el afán de sobreponerse a las dificultades, ¿no? Y por último, hay una parte que va a decir Platón, es la parte racional, ¿no? Que tiene que ver con los proyectos, con, ¿no? Es decir, pues lo que queremos hacer muchas veces en la vida, pero que requiere un cálculo. Es decir, pues es que no sé, ¿no? Si quiero ganar más dinero, pues tengo que ponerme a trabajar, porque así, ¿no? Alimento a mi familia, y eso, pues claro, es un proyecto racional, que no es. Y Platón va a decir, para que haya justicia en el alma, cada parte tiene que hacer lo que le corresponde. Esta tripartición del alma, ¿no? Este dividir al ser humano en tres, luego lo va a ilustrar en otro diálogo, que es un diálogo muy hermoso, muy bello de leer, que se llama el Fedro, con lo que se ha llamado el mito del carro alado, que quizás
os suena, ¿no? O sea, es la representación del ser humano como un carro que tiene tres elementos fundamentales. Por un lado hay un caballo negro, que es el apetito como más sensible, el deseo sensible, que bueno, pues se atiene a lo inmediato y se encabrita, y entonces pues hay que darle dirección, Por otro lado está el caballo blanco, que es pues también el ímpetu, ¿no? El afán de afirmación, de sobreponerse a las dificultades, que de alguna manera no se encabrita tanto, pero también hay que direccionarlo, ¿no? Hay que direccionarlo porque si no puede hacer cualquier barrabasada. Y por otro lado está el auriga. El auriga es la razón que pues va controlando los dos caballos para llevarlos hacia la dirección que le interesa. Claro, lo bonito de este mito que utiliza Platón es que dice, bueno, no se trata simplemente de echar a rodar, o sea, eso es importante, sino que si introducimos la proporción adecuada, es decir, si los apetitos sensibles están controlados, la parte irascible también y gobierna la razón, eso va a permitir precisamente caminar en la senda del amor. Y el amor lo llama Platón con la palabra eros. Eros. Eros es una palabra griega que designa el amor como deseo. Aristóteles va a hablar en su libro La ética Nicómaco del amor, pero el amor de amistad, que eso es la filía, él va a decir, bueno, eso es la filía. Eros, ¿no?, que es el amor del que habla Platón, es el amor como deseo. Y va a decir, aquello a lo que empuja el amor como deseo es a la contemplación de la belleza. Cuando uno se enamora, lo que hace es ver una belleza que de alguna manera le remite una belleza como algo, ¿no?, que está más allá. Y lo que empuja a Eros pues es a la contemplación de la belleza. Pero esa contemplación de la belleza tiene fases. Es un proceso, ¿no? Uno no nace y ya contempla la belleza. Uno va contemplando imágenes parciales de belleza, pues una belleza particular, o un comportamiento que dice que es bello, un paisaje que es bello, y de lo que se trata, va a decir Platón, es ir purificando, ¿no?, los apetitos, de modo que nos permitan ir ascendiendo el vuelo hacia una belleza, ¿no?, que pues realmente nos colme, ¿no? Y eso es todo el proceso de educación. O sea, no se trata para Platón de moderar el deseo por moderarlo, ¿no? Es decir, bueno, es que mediante la moderación del deseo vamos purificando la mirada, de modo que podemos contemplar pues cada vez mejor y nos vamos llenando de cosas pues más excelentes. Pero claro, en esa subida del carro, alado, se pueden dar, es decir, no siempre pues llega a buen puerto, ¿no? Se pueden dar problemas y entonces va a decir Platón, bueno, claro, ¿cuál es el problema de dejar que los apetitos nos dominen, ¿no? La parte apetitiva, la parte irascible, o que la parte racional, pues no sé, no reprima de una manera, no sé, que al final genera un desorden. Pues que eso de alguna manera va a llevar al traste con el carro, y el carro pues se va a caer, ¿no? Al carro que le habían nacido alas para volar, pues se va a caer y no va a poder contemplar, va a decir Platón, pues la belleza y lo realmente real, ¿no? Se va a quedar un poco sumida en un plano pues de apariencias, ¿no? Cosas que parecen bellas, pero que en realidad no lo son tanto. Bien, este cuadro en realidad no es del carro alado, no es del mito de Faetón, pero bueno, el mito de Faetón se parece un poco, ¿no? El mito del carro alado. Faetón que intentó llevar el sol, ¿no?, en el carro y no lo logró y al final pues se cayó. Muy bien. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco la posición platónica, ¿no?, respecto a la gestión del deseo, diríamos, para Platón lo importante es una purificación de los deseos. O sea, Platón no es que los vea de una manera negativa, pero sí que le parece que el deseo adquiere su verdadera medida en la medida en que es purificado, en la medida en que de alguna manera se sitúa en un orden global. Es decir, oye, ¿es bueno comer? Sí, pero hombre, no es bueno comer siempre, ¿no?, ni cualquier cosa. Es bueno comer en la medida en que satisface unas necesidades de tu cuerpo, pero tu cuerpo pues está para algo más que simplemente funcionar, ¿no? Tiene que trabajar y tiene también pues que hacer amistades y tiene que... Entonces, en la medida en que los deseos de alguna manera se integran en un todo global, ¿no?, un todo racional, hay justicia, diríamos. Podremos también ir ascendiendo en la contemplación, ¿no?, ir llenándonos de cosas cada vez más bellas. Muy bien. Bien, voy a omitir en esta gestión del deseo a Aristóteles, no porque me parezca que Aristóteles no dice nada respecto al deseo que dice, pero porque me parece que de alguna manera
mantiene un poco el planteamiento de Platón, quizás haciéndolo un poquito más práctico, ¿vale? Pero, diríamos, el modelo de gestión del deseo, Aristóteles y Platón, es muy similar. Y como lo que me parecía más interesante, pues ver como algunos modelos básicos. Entonces, damos un salto de Platón al helenismo. Platón es siglo pues, IV antes de Cristo, ¿no? Sócrates es siglo V. Platón era la época de gran esplendor. Bueno, Platón más bien vive el final de la época de gran esplendor de la cultura ateniense, ¿no? Cuando pensamos en Atenas, normalmente pensamos pues, en la Acrópolis, ¿no? Pericles, la tragedia griega. Bueno, pues esas cosas de alguna manera lo vive Platón, pero ya es el final, ¿no? De una Atenas esplendorosa que había triunfado en las guerras contra los persas, y había acumulado mucho dinero y mucho poderío naval, pero luego se enzarza en una serie de guerras contra los espartanos y va a ser la ruina, ¿no? Va a ser la ruina de Atenas. Va a ser la ruina hasta que pues, aparece un personaje que es macedonio, que es Alejandro Magno. Bueno, realmente va a ser su padre, ¿no? El que va a conquistar toda Grecia, y luego Alejandro Magno pues, va a expandir, ¿no? La cultura griega por todo el mundo. Sabemos, ¿no? Pues que hay un movimiento de expansión del Imperio Macedonio casi prácticamente hasta la India, y eso va a hacer que de alguna manera se cojan los mejores elementos de la cultura griega y se vayan exportando, ¿no? Progresivamente, ¿no? Y claro, diríamos, la cultura helenista es una cultura griega, pero quizás ya no tan genuina. O sea, ya no es una cultura ateniense, es como coger lo mejor de la cultura griega, pero hacerlo un poco light para poderlo exportar, ¿no? Y entonces, lo que se suele decir es que hay un sentimiento en Grecia como de haber perdido la propia patria. Es decir, oye, yo ya no me reconozco tanto en mi Grecia natal, ¿no? Porque mis dioses tradicionales, primero que hay un movimiento de escepticismo, ya nadie cree en ellos. Segundo que Grecia, que se había organizado en ciudades-estado, pues resulta que esas ciudades-estado ya no tienen ningún poder, porque ha llegado Alejandro Magno y lo que ha hecho es unificar un imperio macedonio. Y además, pues ya mi cultura ya no tiene esa fuerza, esa vitalidad como podía tener en el siglo IV. Ya estamos como en otro momento, ¿no? Como más de repetición, ¿no? De lo que se venía haciendo, pero ya... Y entonces se suele decir que en Grecia se da un movimiento como un poco cosmopolita, ¿no? Un poco como globalizante, ¿no? La cultura griega se globaliza, se expande, pero claro, pierde vitalidad. Y el griego de a pie se encuentra un poco desconcertado, porque se ha quedado sin una guía de conducta clara, una moral como muy... Claro, la moral tradicional ya no tiene tanta vigencia, nadie se la cree y no tiene nada... Y además está un poco como... solo frente al mundo, ¿no? Es decir, bueno, este mundo ya no es mi ciudad-estado, es una cosa más global y me he quedado solo. Y es ahí donde aparecen pues, otros modelos, ¿no? Éticos y de gestión del deseo, que son los estoicos y los epicúreos, que vamos a hablar de ellos pues, brevemente. Claro, Epicuro aquí pintado, retratado en la escuela de Atenas, ¿no? De Rafael, es un pequeño detalle. Siempre se le ha tomado como el prototipo de pensador hedonista, ¿no? El pensador que pone la felicidad o identifica la felicidad con el placer. Hedón es la palabra griega que designa placer, el hedonismo pues sería esa postura. Sin embargo, pues sabemos que el hedonismo de Epicuro no es un hedonismo bruto, no es un hedonismo salvaje. Es decir, Epicuro no dice, oye, busca el placer, ¿no? de cualquier manera y ya vas a encontrar la felicidad. No, el hedonismo de Epicuro es un hedonismo curioso. Se suele decir que es un hedonismo moderado, refinado, inteligente. Epicuro, de alguna manera, apuesta sobre todo por el cálculo. Es decir, no se trata de conformarse con cualquier placer, sino de encontrar placeres que realmente valgan la pena. La filosofía de Epicuro se suele presentar como un tetrafármacon o un cuádruple remedio para los males del alma. En el fondo, Epicuro lo que quiere es responder a la pregunta: oye, yo, para vivir tranquilo y bien, ¿qué tengo que hacer? Y va a decir, pues mira, sobre todo, yo te voy a ofrecer un remedio contra 4 problemas. En el fondo tenemos 4 problemas que no nos hacen vivir tranquilos. El primero, ¿no? Que es importante considerar, sobre todo porque ahí yo creo que se ve bien la filosofía de Epicuro.
El primero es la muerte. El primero es la muerte. Y el problema de la muerte no es tanto el hecho de la muerte en sí, va a decir Epicuro. El problema de la muerte es que vivimos un poco obsesionados, siempre pensando que está pues ahí un poco detrás, ¿no? Siempre ahí detrás y que nos vamos a morir. Y claro, en este punto Epicuro tiene una visión de la vida, podríamos decir, muy presentista, ¿no? Como muy ligada al presente. En el fondo va a decir, ¿mi vida qué es? ¿Vivir qué es? Va a decir, bueno, vivir es, pues es sentir. Y sentir es sentir fundamentalmente el presente que estamos pues hoy aquí, ¿no? En esta sala, y ese es mi presente. Y va a decir, por lo tanto, vale, la muerte va a llegar, pero pues cuando llegue ya habrá llegado. Y ya no la podrás evitar. Y en el momento en el que llegue, pues simplemente ya está, se habrá acabado. Será un no sentir. ¿Qué sentiremos cuando sentiremos la muerte? Piensa Epicuro. Epicuro en este punto es muy materialista. Va a decir, bueno, pues no sentiremos nada. Porque si mi vida es sentir y la muerte es no sentir nada, pues no sentiré nada, ¿no? Será como un final de la película y se acabó. Va a decir, bueno, y si eso es así, y si no voy a sentir nada, pues no tiene sentido estar preocupado. Simplemente pues va a llegar en un momento y pues ya está, ¿no? Va a decir Epicuro, lo que hay que hacer es vivir y se acabó, ¿no? Vivir el presente y en algún momento dado pues esto se va a acabar. Pero no tiene sentido vivir agobiado, ¿no? Por la muerte. Bueno, sí, aquí está Saturno, pero bueno, me voy a decir algo antes de hablar de Saturno. Uno de los problemas es la muerte. Otros son los dioses. Aunque me viene bien, la verdad, la imagen de Saturno. Voy a decir, porque claro, los griegos son muy supersticiosos. Piensa, bueno, si hacemos algo, pues los dioses se van a enfadar con nosotros, no nos van a castigar, nos van a lanzar un rayo, etc. Voy a decir, bueno, ¿los dioses existen o no existen? Pues, mira, no lo sabemos. Nadie los ha visto, no lo sabemos, ¿no? Por tanto, si no existen, ¿para qué no tiene sentido preocuparse por algo que no sabes si existe? Si tu vida es presente, vive el presente. No te preocupes, no te agobies por algo que no sabes si existe. Además, si existen, él parece que sí que creía que existían. Pues vivirán bienaventurados, felices en su mundo y ya está, ¿no? Y no les preocupamos. Por lo tanto, ni la muerte ni los dioses nos tienen que causar temor. La tercera preocupación, ¿no? Va a decir es el dolor, es el sufrimiento, ¿no? Y en este punto Epicuro dice, mira, el problema del dolor no es tanto el dolor en sí mismo. Pues dolores nos van a venir, enfermedades, y bien, a veces estará en nuestra mano evitarlos, ¿no? A la medida de lo posible, pero a veces no. Y va a decir, pero el problema del dolor no es tanto el dolor en sí mismo, sino que nos obsesionamos con la idea del dolor también. Pasa igual que con la muerte y con los dioses. Entonces estamos, ¿no?, pensando, bueno, es que voy a sufrir mucho y entonces esta enfermedad, tal, y entonces agigantamos, ¿no?, nuestros propios dolores, cuando en realidad, pues si los aceptamos, pues muchas veces ya se minimizan, ¿no? Y el cuarto problema, que realmente era por esto, por lo que había traído aquí esta imagen de Saturno, ¿no?, devorando son nuestros propios deseos. El gran problema, y además este es el gran problema, no es tanto pues, que existen los dioses, sino está dentro de nosotros, es cómo alimentamos nuestros deseos. Cómo alimentamos nuestros deseos de modo que nos hacen perder la paz, nos hacen perder la tranquilidad de ánimo. Y aquí vemos pues en qué se puede convertir alguien, ¿no? Pues dejado llevar de sus deseos se convierte en un monstruo. Diríamos, bueno, el monstruo de alguna manera lo llevamos dentro. Por eso va a decir Epicuro, el remedio contra los deseos es precisamente la moderación. Cultivar los estrictamente necesarios, pues hombre, hay que comer, sí, hay que dormir, sí. Pues hay que darse algo de tiempo de descanso, sí, es necesario. Esos hay que cultivarlos. Quizás darse algún caprichillo de vez en cuando con algunos que no sean del todo necesarios, pero bueno, que nos pueden venir bien. Y evitar todos los que sean superfluos, va a decir. Porque eso te lleva a una dinámica, ¿no? Oye, pues es que tengo que comprarme un nuevo coche, ¿no? Y un coche mejor, o esta casa, o tengo que lograr no sé qué, ¿no? Más dinero, entonces pues uno vive, ¿no?, alimentando el deseo. Y entonces, claro, uno entra en una rueda que de alguna manera se agiganta,
y uno vive intranquilo, ¿no? Y Epicuro va a ser, en este punto va a ser como muy tajante. Va a decir, en realidad, el placer que yo estoy proponiendo no es un disfrute explosivo de la vida, es más bien un gozo tranquilo. Es más bien vivir sin dolores, en la medida de lo posible, ¿no? Porque algunos van a venir, pero bueno, lo que tenemos que hacer es buscar un gozo tranquilo, ¿no? Y estar tranquilo. Y bien, yo cuando hablo de Epicuro a mis alumnos, sobre todo en unas clases de ética, pues dicen, no sé, está bien esto, pero claro, no les gusta, no les gusta. Porque dicen, bueno, lo que quiero es, ¿no?, es vivir la vida, ¿no?, y un poco de explosividad, ¿no? Y esto de placer tranquilo, pues no sé, a lo mejor cuando ya llegue, no sé, una fase en mi vida, ¿no?, más tranquila, pues muy bien, ¿no? Pero no les convence demasiado. Bien, luego compararé un poco, ¿no?, los tres modelos y diré un poco a mí qué me convence o qué no me convence de cada uno de ellos. Bien, por eso lo que va a proponer Epicuro, pues es la vida tranquila, los pequeños placeres, ¿no? De hecho, pues él se reúne con sus discípulos en el jardín, que eso era una novedad en la Atenas de la época, ¿no? Pues una escuela filosófica que admitía a todo tipo de gente, de cualquier estrato social, hombres, mujeres, y bueno, y se reúnen ahí pues para, bueno, disfrutar, ¿no?, de la filosofía, la conversación, los placeres más intelectuales, ¿no?, porque esos no causan dolor. Pues ver una buena película, pues hombre, creo que no causa mucho dolor. En cambio, pues comer mucho puede luego no venir bien, ¿no?, pues al organismo. Entonces, de lo que se trata desde una perspectiva epicúrea es de introducir un cálculo adecuado de placeres y dolores. A la hora de ver si un deseo me compensa o no, lo que tenemos que hacer es establecer un cálculo. Oye, ¿esto compensa o no compensa? ¿Me va a causar un dolor mayor? Es que, oye, quiero, no sé, pues comprarme una nueva televisión, ¿no?, de última generación, y bueno, pero ¿te compensa realmente? O no sé, o realmente te va a causar un sufrimiento mayor tener eso ahí, pues porque te va a hacer perder tiempo. Bueno, igual no te compensa tanto, ¿no? Etcétera. Lo que se trata es más bien, oye, apuesta por una vida más bien intelectual, de placeres contemplativos, que no causen dolor, sobre todo. Por eso se suele decir que la postura de Epicuro es un poco pasiva, ¿no? No se trata tanto de estar buscando placeres de una manera muy positiva, sino más bien, bueno, tú calcula y evita demasiados disgustos, ¿no? Más bien busca un gozo tranquilo. La escuela rival del epicureísmo fue el estoicismo, que son prácticamente filosofías que se desarrollan a un mismo tiempo. Se llama estoicismo porque Zenón, que fue el primer así pensador estoico, se reunía con la gente para charlar en un lugar de Atenas llamado la Stoa, ¿no?, un pórtico que se llamaba la Stoa, entonces se ponía ahí a hablar. Claro, es muy paradigmático que los estoicos no se reunieran en un lugar cerrado, sino en un lugar abierto, porque precisamente se van a presentar como una filosofía que pueda presentar un mensaje de liberación para cualquiera. Es decir, va a haber pensadores estoicos esclavos, o más bien pensadores estoicos, gente que asuma el estoicismo, ¿no?, pues desde los estratos más bajos de la sociedad, esclavos, ahora hablaremos de Epicteto, que fue esclavo, hasta emperadores, ¿no?, Marco Aurelio, ¿no?, o Séneca, ¿no?, por ejemplo, que fue consejero, ¿no?, de Nerón. Y uno dice, bueno, va a ser, claro, epicureísmo y estoicismo van a ser dos corrientes que en la antigüedad van a tener una acogida impresionante. Precisamente por eso, porque no son grandes sistemas de especulación, como pueden ser la filosofía de Platón o de Aristóteles. Lo que yo he dicho antes sobre Platón es muy bonito, pero exige un poco de cabeza, ¿no? O sea, decir, oye, no es como un mensaje directo, decir, oye, haz esto y te va a ir bien. No, es más bien, bueno, hay que indagar acerca de qué es la justicia, ¿no?, en el alma, y entonces las partes y la contemplación de la... ¿no? Esto, diríamos. En cambio, diríamos, hombre, el mensaje epicúreo es, mira, evita el dolor y busca pequeños placeres, ¿no? Bueno, eso cualquiera, ¿no?, casi que lo puede entender. Y el movimiento estoico de alguna manera también va a presentar una filosofía práctica, sencilla, muy apta para todos los públicos. Eso no quiere decir que no sean movimientos que también admiten mucha especulación, ¿no?, y que va a haber también pensadores, ¿no?, que van a hacer unas exposiciones realmente pues muy desarrolladas. Pero diríamos, así en su mensaje más sencillo, pues
calaba muy bien. Por eso se suele decir que el estoicismo, casi más que una filosofía, era casi un movimiento espiritual, o sea, un movimiento que la gente lo abrazaba como forma de vida, precisamente porque ayudaba a vivir las preocupaciones, ¿no?, de una manera tranquila. Quizás una de las claves del mensaje estoico es que el ser humano forma parte de un cosmos ordenado. Es decir, somos una pequeña parte de un cosmos y en este cosmos todo tiene un orden, todo tiene un sentido, todo tiene, van a decir, un logos, una razón cósmica, divina, pero tampoco está muy claro realmente si los estoicos pensaban que una divinidad más allá o, bueno, el mismo universo como si fuese una especie de divinidad. También, ¿no?, el estoicismo duró muchos siglos y admitió como muchas variantes en este punto, pero bueno, lo que está claro es que somos parte de un cosmos y que cada cosa en el cosmos cumple una función. ¿Qué pasa? Que, hombre, plantas, animales cumplen su función pues sin tener que hacer demasiado, ¿no? Pues llueve, hace sol y crecen las plantas. Bien, el animal tiene su comida y también, ¿no?, realiza su función. Pero el ser humano, para cumplir su función, tiene que utilizar la cabeza. Tenemos que pararnos a pensar y ver cuáles son nuestros deberes naturales, van a decir los estoicos. Van a decir, ¿qué es lo que a mí me corresponde como ser humano? Y eso de alguna manera es algo, van a decir, que me lo dan las circunstancias donde me encuentro. Oye, pues es que me ha tocado, pues no sé, vivir en esta ciudad y tener este empleo, vivir en esta familia, pues posiblemente ya tengo como mis deberes, pues con mi familia, con mis ciudadanos, con la gente que me rodea y, bien, en la medida en que yo cumplo eso que me ha tocado, pues estoy de alguna manera guardando mi posición en el cosmos. Y eso van a decir, eso es como un punto importante. El otro punto importante, que va a ser subrayado igual un poco por un estoicismo quizás un poco posterior, el de Epicteto, ¿no?, que este es Epicteto, es que la clave de la vida humana es mantener mi libertad frente a las circunstancias. Es decir, ¿cómo logro ser feliz? Logro ser feliz en la medida en que yo logro un espacio interior de tranquilidad o de libertad interior que me hace, pues de alguna manera, siempre sobreponerme. No porque las cosas van a ir conforme a mis gustos, no, sino porque de alguna manera, aunque las cosas vayan mal, yo voy a ser capaz de generar dentro de mí un espacio, sí, de libertad, de paz, ¿no?, tranquilidad, de serenidad, podríamos decir. Epicteto ya es un escritor, bueno, maestro estoico ya de época un poco más tardía, ¿no? Estamos en el Imperio Romano, aunque escribe en griego. Epicteto había sido esclavo y lo había pasado mal, ¿no? Y aquí le vemos con una muleta porque su amo le había roto la pierna, ¿no?, y le había dejado cojo. Entonces, se cuenta que cuando bueno, por lo visto le iban a castigar por algo que había hecho mal o porque pensaban que había hecho algo mal, y entonces su amo decía, pues que le rompan la pierna. Y cuando se lo iban a romper, pues él mantuvo la serenidad de ánimo, ¿no? Pudo mirar y decir, bueno, que sepas que me vas a romper la pierna, pero no vas a lograr afectar a mi interior, ¿no? Efectivamente, pues le rompieron la pierna, pero él se mantuvo sereno. Bien, Epicteto escribe un manual que de alguna manera condensa todo el mensaje estoico, muy sencillo de leer, o sea, no es muy largo, es una cosa muy breve, son casi como máximas, ¿no?, como puntos que se puede leer casi en una hora. Y él va a decir, la clave de la vida humana es mantener mi libertad interior frente al mundo. Pero, ¿cómo se consigue esto? Va a decir, básicamente en el mundo hay dos tipos de cosas. Va a decir, hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. ¿Qué es lo que no depende de nosotros? Pues en el fondo, casi todo. El 99,9% de las cosas no dependen de mí. Oye, ¿depende de mí que siga viviendo mañana? Pues hasta cierto punto, pues porque, no sé, igual me cae un ladrillo, ¿no? Y pues ya está, ¿no? Se acabó, o sea, no depende alto de mí. Depende de mí, pues lograr un buen empleo,
bueno, pues relativamente, o sea, ¿no? Uno puede trabajar, pero igual pues llega una crisis económica y mira, no dependía de uno. Depende de mí, pues la salud de mis familiares, pues tampoco. Entonces, ¿qué es lo único que depende de mí? Va a decir, lo único que depende de mí es dónde pongo mi voluntad. Dónde pongo mi voluntad. Y la única manera que yo tengo de mantener mi voluntad firme es no ponerle en nada que no dependa de mí. Es decir, que la voluntad no se adhiera a nada, en el fondo. Es decir, que pueda asumir todo sin adherirse. Oye, pues, ¿te va bien? Pues muy bien. Igual te vas a alegrar, está bien, pero bueno. No pongas demasiado tu voluntad en eso. O sea, no te obsesiones con que te vaya bien, porque eso no depende de ti, más bien tú mantente un poco libre, ¿no? Frente a las cosas que te suceden, pero también un poco frente a tus sentimientos, ¿no? Y por eso, pues es decir, los estoicos, ¿no? Más bien, no es que fueran negativos respecto a las pasiones y los sentimientos, pero que de alguna manera proponían una moral un poco de distancia, ¿no? Decir, oye, es que se me ha muerto un familiar que quería mucho. Bien, van a decir, lógicamente hay una primera reacción de luto, de llorar, de duelo. Pero bueno, no te obsesiones, ¿no? Mantente un poco distante y no le des demasiadas vueltas al asunto y tú mantente un poco libre frente al mundo, ¿no? Porque este mundo es cruel y no lo vas a cambiar. Y lo único que tú puedes hacer en este mundo es cumplir bien tu deber, es decir, aquello que te ha tocado en tus circunstancias y gestiona tu deseo de modo que más bien las cosas no te dominen, ¿no? Sino que tú domines, ¿no? Que nada te domine. Bien, por eso diríamos, estamos ante tres modelos en la antigüedad un poco distintos, ¿no? De la gestión del deseo. Tenemos un modelo platónico que más bien lo que apuesta es por una integración, ¿no? Por una integración, es decir, la clave es integrar los deseos en un todo orgánico. ¿Para qué? Para construir una ciudad, ¿no? Para construir un proyecto de vida, porque, no sé, ¿no? Porque de alguna manera hay cosas que nos interesan hacer, ¿no? Porque nuestra vida es una biografía. Esto no lo diría Platón, pero pues es la integración. Está el modo epicúreo, diríamos, el modo epicúreo tiene que ver más bien con la limitación, es decir, oye, hay que disfrutar, pero como los placeres son peligrosos, pues más bien limítalos al máximo, ¿no? De modo que consigas disfrutar un poquito de manera prolongada, pero... Y por otro lado está el modelo estoico, que es más bien decir, mira, es que me dan igual los deseos. Bueno, están ahí, bien, hay algunos necesarios, más bien mantén tu libertad frente al mundo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, estos tres modelos, diríamos, son tres modelos que pues tienen sus ventajas, sus desventajas. A mí pues me convence un poco más el modelo platónico, ¿no? De integración, de vivir, ¿no? Pues la propia biografía, construir, es decir, darle un sentido al deseo, ¿no? No sea simplemente una cosa pasiva, ¿no? Pero claro, diríamos, el modelo platónico tiene sentido en la medida en que, de alguna manera, hay una búsqueda de algo más, ¿no? De una belleza, Bien, entonces quería un poco terminar, ¿no? Conectando estas visiones clásicas con algo, ¿no? Un poco más contemporáneo. Este es Viktor Frankl, conocido, ¿no? Por el libro El hombre en busca de sentido. Entonces Viktor Frankl es un tipo muy interesante porque, bien, quizás lo más conocido es su experiencia, ¿no? En el campo de concentración. Él era un psiquiatra vienés, se había formado las ideas de Freud, pero él de alguna manera se ha dado cuenta que el psicoanálisis de Freud, aunque era muy interesante en muchos puntos, quizás a veces como la cuestión de la libertad humana no quedaba como del todo bien explicado. Y él desarrolla un tipo de análisis psicológico que lo llama, a diferencia del psicoanálisis, lo llama la logoterapia, que dice, en el fondo, nuestro deseo más profundo es el deseo de encontrar sentido, de encontrar un logos, ¿no? Encontrar un sentido en la vida. Y cuando más nos frustramos es cuando vemos que las cosas no tienen un sentido. ¿Por qué la gente en el campo de concentración se frustraba? Pues sobre todo porque tenía una vida construida y lo habían metido en un sitio, lo habían desposeído de todo lo que tenía y no sabía ya por qué estaba ahí y para qué estaba ahí. Entonces, claro, eso era muy frustrante y eso llevaba a una enajenación total. Y él dice, joder, yo tuve por lo menos la suerte de que en un momento dado me di cuenta de que yo tenía un sentido ahí. Mi vida tenía un sentido en el campo de concentración y era pues cuidar del resto de prisioneros y pues ser médico, ¿no? Con ellos y ayudarles y saber que yo tenía todavía un papel, ¿no? Un sentido, que aunque no tuviera mucho sentido el hecho de estar en el campo de concentración, yo le podía encontrar un sentido.
Él dice, la clave en la vida es encontrar ese sentido, porque nuestro deseo más profundo es precisamente esa voluntad de sentido, ¿no? Queremos un sentido, encontrar un sentido a las cosas que estamos haciendo. Entonces, claro, de alguna manera, yo pienso, Frankl recopila un poco la idea estoica, ¿no? De mantenerse libre frente al mundo, pero con esa idea platónica de que lo importante es encontrar un logos, ¿no? Un sentido. O sea, cuando Platón dice que hay que moderar los apetitos o reconducirlos, no es simplemente por el hecho de construir algo bello, sino decir, bueno, la clave es dar con un sentido. Ese eros, ese deseo de belleza, en el fondo lo que busca pues es un sentido, ¿no? En nuestras vidas, algo, unas personas, un entorno, ¿no? En el cual pues logremos un sentido. Me gusta bastante este cuadro de Van Gogh, ¿no? El pintor caminando, ¿no? Hacia, no me acuerdo cuál era la ciudad, ¿no? Porque diríamos, bueno, en el fondo somos caminantes, ¿no? En el fondo somos caminantes, ¿no? Quizás justo lo que ha visto Viktor Frankl es ese hecho de que, pues bueno, o sea, en la vida nunca las circunstancias van a ser exactamente las mismas, nunca van a ser como nos gustarían, ¿no? Quizás tenemos unos deseos y nos gustaría que las circunstancias fueran otras, pero podemos encontrar una manera de ver la vida que de alguna manera nos satisfaga, ¿no? Es decir, pues, supongo que habría muchas maneras de pintar este cuadro, pero ¿no? Van Gogh yo creo que dio como una manera como muy, muy bella, ¿no? De pintar al caminante. En ese camino de la vida, de alguna manera, la clave es encontrar con un sentido. Y ese sentido, de alguna manera, tiene que ver con la racionalidad, ¿no? Que nos permite construir una biografía y decir, pues, bien, no me podía extender mucho más, ¿no? En este punto. La verdad es que es un tema que yo también le estoy dando últimamente muchas vueltas, ¿no? Porque me estoy dando una asignatura precisamente que es una filosofía del deseo y me interesa mucho conectar, ¿no? Las visiones clásicas, ¿no? De Platón, Aristóteles, Epicuro, los estoicos, con los problemas de la sociedad contemporánea y a veces es interesante ver cómo uno puede encontrar resonancias de lo que decían los clásicos, a veces en pensadores o en un psiquiatra, ¿no? Del siglo XX que plantea un modo de vida, ¿no? Decir, pues lo importante es encontrar el sentido y cuando encontramos el sentido entonces ordenamos ya nuestros apetitos y muchos de nuestros deseos que nos causaban frustración pues resulta que desaparecen o los logramos encauzar de un modo que nos satisfacen mucho más. Y yo no tengo nada más que decir.